Hmm. Carrie, you may want to change from the slide presentation to that other little icon. Yes, I do. Let me, I'm gonna go ahead and escape out of here. And let me go to this one down here. Oh. Okay. I have done this before. Yeah. Well, that little button right next, that one before, the one before, Carrie, the one before. yes, the one that looks like a page. Yeah, that's it. Okay, very good. Thank you very much. Mm-hmm. All righty. Okay. Well, thank you everybody for joining today. My name is Carrie, and I wanted to meet with you to talk about a successful interview. So once you've completed your credentialing, you've taken your test for NCLEX RN and passed it, and you take your English language proficiency exam, then you're ready for an interview. So we meet with you to talk about the work that you do, the types of patients you care for, and the hospitals that you would like to look at to see if it's going to be a good fit. And then we set up the interview. Buenas noches a todos, bienvenidos a la reunión. Carrie los saluda. Carrie les comenta que obviamente una vez que ustedes completan sus 3 requisitos, en particular acabaron los 2 exámenes, que es la parte fundamental, ya están listos para poder hacer su entrevista, para poder obtener su posición con el hospital y el patrocinio para venir a los Estados Unidos. Okay. So I think one of the first things to remember is the interviewer, the hospital wants you to be successful. And I think that's an important point. They want a good interview with you. Es uno de los puntos más importantes, es que ustedes sepan que el hospital quiere que ustedes hagan una buena entrevista, quieren que a ustedes les vaya bien, ellos no tienen interés de ponerles trabas, ellos lo que quieren es conocerlos a ustedes. Mm-hmm. And this is a great opportunity to make a good first impression. So I'll give you some ideas of how to prepare so that you can be comfortable in your interview and do the best job that you can. Okay. Esta es una oportunidad magnífica para dar una buena primera impresión. Entonces, lo que Carrie nos va a contar esta noche es uno de los puntos importantes para poder dar una buena impresión cuando uno está reuniéndose con un empleador. Okay, I think I went one too far. Nope. Okay, so the very first thing that you should do is remember the interviews are going to be virtual. So they're going to be on some kind of a web meeting. Lo primero que tienen que acordarse es que las reuniones son virtuales. Las reuniones se van a hacer a través de algún sistema virtual. Entonces tienes que estar preparado para hacer una buena presentación, una buena entrevista virtual. Mm-hmm. So one of the first things to remember is you have to test the equipment. You have to make sure that you can get into the virtual meeting and that you need to practice that before the day of the interview. Entonces, uno de los requisitos súper importantes es revisar y su equipo para poder hacer una buena conexión virtual. Es súper importante que ustedes tengan un sitio donde puedan hacer una conexión sin ninguna dificultad y sin ningún problema. So our team will practice with you. So we'll show you how to get into the team meeting, how you can see if your volume is working well,
We'll see if you've got a good internet connection. And if you don't, you're going to have to go someplace where you can have an excellent internet connection. And whatever you do, you have to make sure you're in a place where there's no noise, no movement, no things going on behind you. You want the interviewer to be able to meet with you directly and not look at things behind you. Nuestro grupo, o sea, obviamente se va a reunir contigo de antemano para revisar que no tienes ningún problema conectándote, no tienes problemas de conexión, se te escucha bien, no tienes problemas de audio, en particular que tengas un sitio donde puedas hacer una entrevista, donde no hay distracciones, no hay ruidos, no hay nada que afecte tu presentación durante la reunión virtual. Si estás en una situación de esas, obviamente te vamos a recomendar inmediatamente que vayas a una localización diferente. Okay. You should arrive at the meeting 10 to 15 minutes early. Súper importante. Ustedes tienen que llegar a la reunión por lo menos entre 10 y 15 minutos anticipados. No pueden llegar tarde a la reunión, no pueden llegar sobre la hora. Tienen que llegar por lo menos unos 10 o 15 minutos anticipados. Preparing for the interview will be that's going to be really the most important thing, to make sure you can see the interviewers, make sure they can hear you, make sure that you dress in a manner appropriate for a professional job. So, a collared shirt for men, and women should have, just professional dress. And your hair should be professional, just a professional look about you, because everybody is going to be looking at you. Es importante que tu presentación sea muy profesional. Tu pelo, tu cabello tiene que estar arreglado apropiadamente. Los hombres tienen que estar vestidos con una camisa apropiada para la reunión. Similarmente, las mujeres tienen que estar vestidas de manera apropiada para la reunión. Es súper importante que muestres una presentación profesional durante las reuniones con los hospitales. No t-shirts, no logos, nothing that would be good for outside, but not good for an interview. So. Nada de camisetas, nada informal, nada que sea algo diferente de estar vestido de manera profesional. Now, it would be important to know the name of the person that is interviewing you. So even if you don't know their name ahead of time, I will introduce you to the people on the call, and their names will be underneath their picture. So you'll know who they are, and it's important to call them by name. Okay. Durante la reunión, Carrie obviamente los va a presentar y al grupo de personas que los van a entrevistar. Los nombres de las personas que están en la reunión seguramente los van a saber por anticipado, pero van a aparecer en la reunión virtual. Es importante, es protocolo, es cortesía en los Estados Unidos referirse a las personas por su nombre, ¿ok? Entonces es importante que cuando ustedes estén conversando con ellos, cuando se refieran a ellos, se refieran con el nombre de las personas. Okay. So now you're ready for the interview. So your connection is good, everything is set up, and you're going to meet the interviewer. The first thing that you should do is take a deep breath, and then try to relax and have a pleasant look on your face. You should look interested and engaged. Okay. Entonces, una vez que obviamente estos detalles iniciales están resueltos sin ningún problema, es el momento de prepararse para la entrevista. Tranquilo, relájese, sonría, porque es importante que usted esté tranquilo y relajado para poder
presentar una entrevista sin tener ningún problema. So when we interview with you, one of our team will attend your interview with you. So you'll already have some familiar face, and we have practiced together your interview. So you should be able to feel more comfortable because one of us will be on the call with you. Obviamente, cuando ya estás haciendo la entrevista, ya vas a haber practicado unas entrevistas con nuestro equipo, así que ya vas a tener un buen conocimiento, una buena idea de lo que te espera. Así puedes estar tranquilo, puedes relajarte y puedes sonreír. Okay. Make sure that you recall that looking at the camera is like looking at the person, right? That is interviewing you. So make sure you make eye contact with the camera and make sure that you are still so that you're not moving all around or looking for things. Make sure that you're really thinking that you're sitting in front of the interviewer. And again, just part of the calm effect. Okay. Cálmate y recuérdate que estar mirando en cámara es como si estuvieras en persona con el entrevistador. No te muevas en todas las direcciones, no busques cosas. Mantente tranquilo, enfocado, mirando a tu entrevistador en las cámaras para que tengas una buena presencia durante la entrevista. Okay, make sure that you speak carefully and slowly so that people can understand what it is that you're saying. Habla despacio y con cuidado. Es importante que la gente entienda lo que tú estás diciendo. Tómate tu tiempo, habla con tranquilidad y habla despacio para que te puedan entender sin ningún problema. And make sure that when you're answering the question, that you're answering the question. Make sure your responses are short and to the point. Y súper importante, cuando están contestando las preguntas, sus respuestas deben ser breves, concisas y al grano, ¿ok? No contestes, no adiciones cosas que no son necesarias, no te expandas en las respuestas. Enfócate en dar una respuesta corta, sencilla y al grano. So now one of the important things is, do you understand the question? So if you don't understand the question that the interviewer is asking you, ask the interviewer to repeat the question. And if you still don't understand, ask them to rephrase the question. Could you please ask me that in a different way? Because if you answer a question and you're not really sure and you just kind of guess at what they're asking you, it will demonstrate that maybe your English is not as good as you want them to know that it really is. Okay. Súper importante que ustedes entiendan claramente lo que les están preguntando. Si por algún motivo no estás entendiendo la pregunta, es importante que le pidas a la persona que te está haciendo la entrevista, al entrevistador, que por favor te repita la pregunta. Si aún te repiten una pregunta y todavía no te queda claridad qué es lo que te están preguntando, pregunta de nuevo, pide que por favor te reformulen la pregunta. ¿Ok? No hay ningún problema. La mayoría de los entrevistadores no tienen ningún problema reformulando una pregunta. Es fundamental que ellos se den cuenta que tú tienes comando del idioma. Recuérdense que el inglés es fundamental para parte de la oferta y es importante que tú respondas de una manera coherente a las preguntas que te están haciendo. Okay, so now I want to talk about some of the interview questions. So one of the things that we discuss is in the United States, if someone asks you, tell me a little bit about yourself, they're not asking you to tell them information about your personal life. They're not asking if you're married, if you have children, how old you are.
That's not a question that you'll be asked in the United States. Ok. Vamos ahora a hablar sobre el tipo de preguntas habituales que ustedes pueden esperar tener que contestar. Una de las preguntas más importantes que con frecuencia, sino por no decir lo que casi todas las veces van a encontrar, es una pregunta que básicamente les van a decir que por favor cuenten algo un poco sobre ustedes. Recuerden que esas preguntas no se refieren a que ustedes contesten algo personal, algo familiar. Esas preguntas se refieren a que ustedes cuenten algo referente a su experiencia a nivel laboral o a nivel de trabajo. No es una pregunta personal, es una pregunta laboral. Tengan muy en cuenta eso. Cuando la pregunta es, cuéntenos un poco sobre usted, no queremos saber sobre su familia, no queremos saber sobre cuestiones o anécdotas personales, lo que queremos saber es un poco sobre su experiencia o su trayectoria laboral. So one of the educational pieces that we offer is how to give a very concise 5-sentence opening. When somebody asks that question, we'll ask you to tell them what your name is. You could tell them what country you came from because they'll probably be interested, but you don't have to. You want to tell them how many years you've been a nurse. What is your latest clinical role? So where have you been working? And 2 or 3 accomplishments in the clinical setting that shows them that you have some real skill set for interviewing for this job. Okay. Es bueno que preparen de antemano y empiecen a preparar unas 4 o 5 ideas o 4 o 5 frases que básicamente cuentan un poquito sobre cuáles son sus cualidades, sus atributos que te hacen un buen candidato para esa posición. Si ustedes quieren contar un poquito, obviamente empezar con su nombre, empezar de qué país son, eso no es necesario. Es importante enfocarse en las ideas referentes a tu trabajo, tu carrera profesional, tus cualidades como enfermero y lo que te califica a ti como una persona indicada o la persona más indicada para esa posición. So it would sound something like this. I would say, good afternoon. Thank you for interviewing me for this position. My name is Carrie Abbott. I have worked for 20 years in the cardiovascular ICU unit. I have been most recently working with patients that have had open heart surgery and other cardiovascular events. And I have been working on the committee in our hospital to improve patient experience and also how to reduce falls. Okay, Carrie, good luck on me remembering all that beautiful sentence that you just said. My name, okay. my years of experience. Yeah, I'll give it a shot. So that only took 1 minute for me to say that. Yeah, absolutely. Carrie les estaba dando un ejemplo de cómo ella daría esa introducción. Ella saludó diciendo buenas noches o buen día. Mi nombre es Carrie Abbott. Yo soy una enfermera con más de 20 años de experiencia a nivel de cuidados intensivos. Buena parte de mi experiencia es trabajando con personas que tienen problemas cardiovasculares o postcirujanos. Una de las cosas en que yo he trabajado recientemente es ayudando con uno de los comités para mejorar la experiencia de los pacientes dentro del hospital. Ella está haciendo, como se dan cuenta, referencias específicas a su trayectoria laboral y a las cuestiones en las que ella ha trabajado y le interesa trabajar recientemente. And then following that. Oh, sorry, Carrie, I thought I covered pretty much everything. You did. So Okay. following that, then I just tell people, then stop talking.
Ujú. and Sí, let them ask you a question. ok. Es importante no sobreextenderse y es importante en ese momento dejar de hablar, parar y permitir que las personas que te están entrevistando te hagan las correspondientes preguntas. Explicas brevemente quién eres, tu experiencia, lo que estás trabajando, lo que has hecho recientemente, corto, al grano, al punto, y en ese momento paras y permites que los entrevistadores te hagan las preguntas que ellos quieran para que tú complementes la información. So now the interviewer, now that they know a little bit about you, now the interviewer is going to say, wow, that's interesting. Let me ask you some questions. And these are common interview questions. Okay. One of them would be, Okay, how do wait, you, give me oh, 1 second. okay, sorry. So, una vez que ellos han cogido esa introducción inicial sobre quién eres, qué has trabajado, en qué te has dedicado, es el momento en que ellos normalmente dicen, oh, muy interesante saber eso. Y ahora lo que Kerry va a cubrir es mostrarte una de las preguntas comunes que los entrevistadores seguramente te van a hacer. So one of the questions that's very common is, how would your coworkers or your team members describe you? And that's a perfect opportunity to say some good things about the work that you do. So I'm helpful. I like to share my knowledge with other people. I'm a good listener. People come to me when they have a question because they know that I'll listen. I'm also a very kind person. I care about my coworkers and they know it. Okay. Una de las preguntas comunes que ustedes seguramente van a recibir, muy probablemente es una pregunta donde te piden que describas cómo o cómo te describirían tus compañeros de trabajo. Esta es una de esas preguntas fundamentales porque ellos quieren saber cómo tus compañeros, cómo crees tú que tus compañeros te perciben. Respuestas normales, es decir, yo soy una persona que trabaja muy bien en equipo, una persona a la que mis compañeros pueden venir con frecuencia a discutir algún problema que hay o a discutir algún tratamiento o algo por el estilo. Tenemos un buen reporte, alguna buena comunicación. Siempre yo soy una persona que los escucha con frecuencia o que ellos también me pueden escuchar cuando tengo algunas necesidades. Estos son uno de esos diálogos importantes y sobre todo donde la gente quiere saber un poco cómo es tu reporte y tu relación con tus compañeros de trabajo. Mhm. So I have heard people, when that question has been asked, I've heard people say, my coworkers say I'm bossy. And you can see the difference between, thinking of the good things ahead of time that people say about you, because it makes a difference what you're telling the interviewers. They want to know that you're the best professional nurse they've ever met. Okay. Kerry obviamente ha participado en cientos y cientos de entrevistas. Ella, por ejemplo, ha oído respuestas donde una persona se describe diciendo, bueno, mis compañeros piensan que yo soy un poco demandante, un poco bossy en realidad traduce al español como soy como un poco supervisor, una persona que se comporta como si fuera el jefe de la unidad. Es importante que ustedes piensen estas preguntas un poco de antemano, porque lo que los hospitales y los potenciales supervisores y directores están pensando es que ustedes comenten los buenos atributos de su relación con sus compañeros de trabajo, no los atributos que no son sus mejores facciones. Entonces, piensen un poco de antemano
cuáles son los atributos, los mejores atributos que sus compañeros dirían sobre su relación con ellos. Yeah. And we practice that with you so that you know, you say your best, you do your best presentation. Y Carrie, obviamente, y nuestro equipo va a practicar esto con ustedes de antemano para que ustedes puedan hacer y puedan destacar sus mejores atributos. Okay, now sometimes the interviewers want to ask you a question about a time that you failed or a time that things didn't go very well or didn't go like you expected them to go. Una pregunta muy común que aparece es donde los personas que te están entrevistando quieren saber de situaciones en que, en que no te fue exactamente como tú esperabas, en que tuviste un problema, fracasaste en algo o alguna situación no se llevó de acuerdo como tú lo esperabas. Es importante pensar estos escenarios, tenerlos preparados, porque esto es una pregunta común que los supervisores, los futuros empleadores quieren saber de que la vida no siempre es perfecta, cuáles son esas situaciones en que fallaste y cómo superaste esa situación. So again, they just want to know that you know how to handle a difficult situation. So again, if you think about it ahead of time, you can think of a time that things didn't go well, and then you can let them know that you took that information, you thought about how you would do it better, and what improvement you might make, and what process might need to be changed. And then you did something about it. You took an action to improve so that they understand you know how to analyze and turn a bad situation into a better one. Correcto. Entonces, el objetivo de esto es obviamente pensar cuando una situación no salió como se esperaba, que usted sabe manejar una situación que no sale exactamente como se esperaba, que aprendiste de esa situación, cómo vas a corregir una situación de esas en el futuro y cómo anticipar situaciones como esas para que no obviamente ocurran de nuevo. Okay. So again, they might ask you, how do you handle conflict? How do you handle stress? How do you handle difficult patients or providers? Those are all good questions where you can tell them how you changed a difficult situation and made them better. Okay. Hay muchas versiones de esa pregunta donde te pueden preguntar cómo manejas el estrés, cómo manejas un conflicto, cómo manejas una situación que no salió clínicamente como se esperaba. Hay muchas versiones de ese mismo tipo de preguntas que es importante que ustedes mentalmente estén preparados para contestar apropiadamente una pregunta de ese estilo. Okay, so here's another couple questions that they might ask you. They're going to say, what do you bring to the hospital? Why should I hire you instead of somebody else? So that's a perfect time to tell them why they would hire you. Because I'm a compassionate person, because I want to further my career development in caring for children and mothers, because I want to, my passion has been nursing my whole life. Whatever you bring, you want to be enthusiastic and engaged about why they should hire you. What do you have that's going to make you a great fit for their hospital? Otro tema, otro grupo de preguntas clásicas que aparecen en las entrevistas tienen que ver qué le aportas, qué le traes, qué le brindas como enfermero profesional y como futuro empleado de la institución. ¿Qué aportas tú? ¿Qué hace la diferencia con respecto a otros candidatos? Es importante pensar esto de antemano,
qué ventajas tú traes, qué beneficios como profesional tú le ofreces. Puedes obviamente mostrar qué es lo que te hace a ti como un enfermero especial, una persona que puede dar cuestiones que son diferentes que otras personas. Este es el momento de recalcar lo que te hace a ti importante, lo que te hace a ti especial, para que ellos sientan de que están tomando una buena decisión y incluirte dentro de la familia de ese hospital. Mhm. Okay. Now they're always going to ask you, what questions do you have for us? Siempre anticipa que en algún momento de la entrevista te van a hacer la pregunta en reversa. ¿Qué preguntas tienes para nosotros? ¿Ok? Esa es una pregunta de antemano que va a llegar, y esta es una oportunidad de estar preparado con las preguntas apropiadas de qué es lo que tú quieres saber sobre la institución que quiere contratarte. Mhm. So the first question should not be, how much money will I make? Or how much vacation time do you give me? Those are not what they're looking for in that might be a question, but it's not going to be a question on your first interview. Okay. Es súper importante que en esta entrevista, por lo menos, esto es algo que ustedes podrán saber más adelante, pero durante esta entrevista, las preguntas no es cuánto me van a pagar, cuánta vacación me van a dar. Esta no es la pregunta que ellos están esperando que ustedes les hagan. Ellos están esperando que ustedes hagan preguntas a nivel de su desarrollo clínico, de cómo se prestan los servicios a nivel de enfermería. Ese es el tipo de preguntas que ellos están buscando. No están buscando en este momento que tú les preguntes cuántos días de vacaciones voy a recibir, cuánto me van a dar en la pensión. Esas preguntas no están dirigidas. Esa pregunta no está dirigida a que tú preguntes sobre salarios o beneficios. Está dirigida a que preguntes sobre los procesos clínicos, el manejo de los pacientes, etcétera, como lo hace el hospital. So perfect, David. That's exactly it. Tell me about opportunities to learn more. Do you have classes that I can take? Do you have other things within the hospital for continuing education? Tell me about the culture of the nursing unit. Do you find that people are very helpful to new people coming in? Do they like teaching new people? How long will my orientation period be? Just interesting questions that show that you're still engaged in learning more about this great opportunity. Okay. Preguntas que están dirigidas obviamente a conocer más sobre la institución y las oportunidades que ellos te brindan como un profesional en enfermería. O como por ejemplo, qué oportunidades de educación ellos ofrecen, qué oportunidades de avanzar tu carrera y entrar a nuevos servicios, qué tipo de otras oportunidades hay para avanzar tu carrera a nivel profesional, cubrir ciertas áreas, etcétera. Ese es el tipo de preguntas que tú seguramente debes hacer cuando te dan la oportunidad de preguntar qué quieres saber sobre la institución. Okay. Always close the interview on a very positive, enthusiastic note. So you're going to really want it when you've got no more questions, and only ask one or two questions. Will give you a lot of information about the hospital. So you're going to know so much that it really is going to be just a few questions about career development, about opportunities to grow in the organization, all of those things. And again, the ending is important. Ok, es importante, obviamente, que ustedes solamente van a hacer un par de preguntas durante ese momento. Es importante terminar esas preguntas en un buen estado de ánimo, en una buena nota, en un buen
en una buena situación. Recuerden que ustedes van a saber de antemano bastante, nosotros los vamos a ver informados bastante sobre la institución, sobre muchas de las cosas que la institución ofrece, desde salarios, desde beneficios, etcétera. Así que muchas de esas preguntas ustedes ya las van a haber resuelto. Es importante que el enfoque sea en el desarrollo profesional, las oportunidades profesionales, en las oportunidades de avanzar su carrera, cómo el hospital ayuda a nivel de tratar mejor a los pacientes, etcétera. Es importante acabar ese grupo de preguntas en un punto importante y en una buena nota. Okay, so remember, your close is important. You're going to say, again, thank you so much for the opportunity to share my skill set and my good qualities with you. I really am interested in working in your hospital. I think that I would be an excellent fit with your team, and I hope to hear from you soon. It's okay to act like you've got the job, right? It's okay to say, you're not kind of like, oh, did I do okay? You're going to say, I'm excited about your hospital. I was so glad to meet with you. I hope that I hear from you soon. Okay. Es importante, obviamente, acabar en buenos términos la entrevista diciendo, estoy agradecido por tu oportunidad. Quedo pendiente de tener una confirmación de la oferta de trabajo. Estoy muy agradecido por la oportunidad de haber escuchado la magnífica organización que ustedes han y los servicios y las cosas que ustedes ofrecen para los enfermeros. Es importante que la conversación termine en un punto un punto bueno, un punto positivo dentro de la organización. Y está también, es ok también terminar la charla, básicamente anticipando un poco que vas a recibir una oferta laboral. Obviamente no lo den por un hecho, pero darlo como un agradecimiento por la oferta que ellos están por hacer. Entonces, eso es una manera de terminar la conversación con el hospital en un punto positivo. So your clinical skills are important, no doubt about it, but your social skills on how to interview and how to present yourself in the most positive light is as equally as important as your clinical skill set. Okay. Sobra decir que tu preparación clínica, tu capacidad clínica es importante para el hospital, pero este es el momento de demostrar la parte personal, la parte social, la parte de tu integración a nivel de individuo con la organización. Eso es la segunda parte fundamental que están buscando los hospitales. Okay, so the good news is we practice these interview questions. We practice you writing down a script of important attributes that you have. And it's wise to do this all ahead of time. So when you meet with the hospital, you're ready to go. And it helps you be very successful in the job. And and we believe that they will offer you the position. That's the goal. Okay. Sobra decir que obviamente nosotros vamos a practicar con ustedes el proceso de las entrevistas y cómo contestarlas y cómo presentarse a los empleadores. Pero como siempre es súper importante practicar y estar tranquilo y poder anticipar parte de lo que va a llegar. Lo que Carrie les está mostrando en este momento son de los puntos importantes para que ustedes estén tranquilos y se preparen para las entrevistas. Okay. So
that's all I have today. Now I'm very interested if you've got any questions. Did Anat join us? Yes, she is here. Anat. Ok, con esto vamos a parar la presentación por el momento y vamos a abrir la sesión para preguntas. No se les olvide que nos pueden hacer las preguntas por los dos caminos. Levanten la mano como Elder lo hizo y los vamos llamando. Y por el otro lado, los que quieran me las pueden mandar por el chat y yo se las voy traduciendo y leyendo a Carrie. Elder González, buenas noches. Elder. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pregunta tienes, Elder? Buenas noches. En primer lugar, gracias por el permiso por permitirnos ingresar a la reunión. Para mí es una alegría. Yo estoy satisfecho y estoy entusiasmado por el trabajo. Yo soy personal técnico de enfermería en salud. Soy de Perú. Y agradezco por la oportunidad, por más bien agradecer a Dios si me da la oportunidad de formar parte del trabajo, sería mucho mejor, ¿no? Bueno, Elder, con mucho gusto. Si has asistido a alguna de las reuniones informativas, ahí te mostramos, damos más detalles del proceso y si ya asististe y quieres entrar al proceso, coge los enlaces que te dejamos, aquí te los vuelvo a dejar para que te agendes con un asesor y comiences el proceso, ¿ok? Muchísimo, ok, de acuerdo. Ok. Bueno. La reunión está importante. Es el primer día que entro a la reunión, pero a medida que van explicando, este es una de suma importancia, ¿no? Sobre todo para mí. ¿Quién no quiere tener un trabajo hoy en día? Porque a mí me preocupa porque ahora estoy en Perú, ahora estoy un poco desempleado. Aquí en Perú es un poco difícil a veces agarrar un trabajo, pero lo único que queda es si te brindan una oportunidad por otro lado, para que, ¿no? Es una oportunidad muchos que quisieran tener. Ok. Elder, ahí te dejé el enlace. Por favor, atiende una de las reuniones informativas para darte más detalles, ¿ok? De acuerdo, señor. Gracias. Germán, buenas noches. Germán, good evening. Hola David, ¿cómo estás? Yo sé, ya vi la cara. David. Pero en inglés, trata primero, Germán. David, my question is what is the main reason for disqualification in the interview? No sé si lo dije bien. Ok, ahora puedes decir en español. ¿Cuáles serían los principales motivos de descalificación en la entrevista? Magnífico. So Carrie, the question Germán is asking you is, what will be the most important reasons why a hospital will not accept you as a candidate? They will disqualify you. That's a great question. So in our process, the hospital would already have heard a lot about you before you even get to the interview, because one of our team members who has already met you, who already knows about your good qualities and also your clinical experience, we would make sure that we matched you with a hospital that was looking for someone just like you. So our expectation is that you have the right clinical experience, that you are, your qualifications are right for a hospital, and that you would have practiced your interview ahead of time. It would be unusual for them at that point to disclude you. So, Germán, nosotros de manera anticipatoria
Obviamente, ya te hemos presentado al hospital. El hospital ya sabe mucho sobre ti, de que tienes los skills, las calificaciones que ellos están buscando, que tienes la experiencia relevante que ellos están buscando. Obviamente, como hemos charlado contigo de manera anticipatoria, vamos a escribirte al hospital cómo eres a nivel personal, así que ellos ya van a saber bastante sobre ti. Los motivos por el cual un hospital te descalifique son muy, muy raros, pero so Carrie, the reality is a hospital will be turned off if the person really doesn't really answer the questions. It's all over the board. Or the person really their English is not coming across clear enough to actually explain themselves. Correct. Those would be reasons. But, but I think that the purpose of preparing for these interviews and doing the practice interviews, if our team did the practice interview with you and you couldn't get those first 5 sentences down, or you still needed more practice to not use great big words, but to keep it more simple so that your English is very easily understood. We would hold you, we would say, let's not interview today until you feel comfortable and until you can do it in a way that you should be successful. Okay. So, Germán, y para todos, de las cosas más comunes es que una persona, obviamente, su idioma obviamente aparece muy bajo, donde no hay claridad como la persona se expresa o que no entiende para nada las preguntas o los comentarios que hacen allá. Obviamente nuestro equipo no te va a poner en una situación de presentarte en un hospital si tú no tienes el comando apropiado del lenguaje o del entendimiento para poder contestar. Otro tal motivo, pero en realidad no nos ha pasado mucho, nos ha pasado en casos muy, muy, muy raros. Es que obviamente te hagan una pregunta sobre algo específico y tú simplemente contestas completamente en un tema que no tiene nada que ver con lo que te están preguntando. O la otra situación que hace que los entrevistadores no les guste cómo se presenta a veces los candidatos, es en vez de estar concreto en una respuesta, tus respuestas se van a cubrir todo lo que se te ocurre. ¿Ok? En ese momento. A veces, obviamente, las personas están un poco asustadas y los nervios los hacen decir muchas cosas más de la cuenta. Pues nosotros tratamos de prepararlos bien para que los nervios no tomen control de la situación. Okay, David. So high percent of people pass the interview. Mucha gente pasa la entrevista, entonces. Casi todos, muy pocos casos no las niegan. Casi todas las personas que presentamos a una entrevista nos pasan la entrevista. Con muy pocas excepciones nos niegan a un candidato. Casi sin excepción nos aceptan a los candidatos. Okay, David. Thanks a lot for your answer. Okay, thank you, Germán. Come on, Herman. I'm ready. I'm ready to do interview with you. Let's go. ¿Oíste, Germán? Carrie is jumping. Carrie está lista para ti. ¿Cuándo estás listo para tu entrevista? Estoy trabajando fuertemente, pero my English is very basic aún. Okay, well, keep studying your English and then we'll go. Okay, very good. Thanks. Gracias, Germán. Luis, adelante. Luis Noriega. Luis.
Se nos fue Luis. Licenciado López. Licenciado López. Tienes que abrir el micrófono porque lo contrario no te oímos. Licenciado she is. López. Yeah. Hi, good night. My name is Joanna Lopez. My question is, what time, well, the practical, what time entre el oficial a la enfermera? ¿Cuánto tiempo se toma la entrevista entre el oficial de la entrevista y la enfermera? Espérate, para que no estoy seguro si te entendí la pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora una entrevista? ¿Cuánto se tarda una entrevista? Okay, so her question is, what's the length of an interview? That's a great question. Interestingly, when we're preparing everybody for their interview, the interview generally lasts 30 minutes. Only 30 minutes. And you generally get one interview. That's it. Because if you're prepared, you've told them everything they need to know about you. You've told them about a difficult time. You've told them about your good points. It's 30 minutes. So you've got a short time to make an excellent first impression. Okay. Las entrevistas normalmente duran una media hora o están programadas por media hora. A veces las entrevistas duran menos, muy raro, casi nunca una entrevista pasa de la media hora. Tienes una media hora para contestar tus preguntas con tranquilidad, apropiadamente, cortas, al punto y para hacer una magnífica buena impresión. ¿Ok? Normalmente si un hospital te da una entrevista, no te da una segunda. La intención esa es la entrevista para presentarte bien, descrestar, como se dice, descrestar al hospital para que te hagan tu oferta laboral y tu patrocinio. ¿Ok? Te contestamos la pregunta, espero. Rosana, adelante. Hi, Rosanna. I think I'm meeting with you tomorrow, aren't I? Yes. That's I'm excited for that. Yeah, me too. What's your question today? Okay, my question is, when the hospital wants the candidate, how many persons or interviewers makes the interview? Is one or more than one? It depends. So some hospitals... Wait, Carrie, allow me to sorry. ¿Sabes qué, Rosana? Tú traduce tu pregunta, si no la tengo que traducir yo. Okay, sure. Cuando el hospital quiere el candidato, ¿cuántas personas participan en la entrevista? Si es una sola persona o un panel o un grupo. Okay. So, Carrie. De entrevistadores. So it depends. Usually there is one or two people on the call. Usually the manager or the director of the unit, and then sometimes the human resources person, or sometimes it's the manager or director of a unit and the chief nursing officer. It's unusual to have more than two people on the call. Okay. Okay. La respuesta de Carrie es, lo más común es unas 2 personas. Normalmente el supervisor de la unidad o el supervisor y el director de la unidad. Con frecuencia un representante del Departamento de Recursos Humanos está en las entrevistas. De vez en cuando se aparece la vicepresidenta de enfermería del hospital a las entrevistas como parte del panel que está entrevistando. Pero lo más común son 2 personas, ¿ok? So en las entrevistas. So remember, our team will have already met with the people that you're going to meet with. We will have already told them all of the good things about you.
we will tell them about your skill set, and they will know you. They'll have seen your resume, will have talked about you. So by the time they're meeting you, they're just wanting to get to know you a little bit better. Correct. Okay, understand. Es importante que se recuerden que cuando ustedes van a la entrevista, nosotros ya hemos tenido charlas bastante completas con el hospital, con el director, con las personas que te van a contratar. Ellos ya saben bastante sobre ti. En realidad, durante la entrevista es la oportunidad para que ustedes se presenten de manera personal y obviamente den una buena impresión para complementar lo que nosotros ya hemos charlado con la institución. Gracias, Rosana. Melissa, adelante. Melissa. Melissa, abre el micrófono, por favor. Voy. Okay. Ya va, ya va. Ok. Oh, ya te lo vuélvelo a abrir. Ajá. Hola, buenas Hola, noches. Buenas noches. Felicitaciones a la licenciada Kerry por su gran disertación. Me encantó mucho su explicación. Tengo una pregunta que hacerle respecto a el tiempo y la duración. Luego que se hace esa entrevista, que dura 30 minutos, pues, ¿qué tiempo dura para que le den la respuesta a uno si quedó o no quedó seleccionado? Después Okay. que uno realiza la entrevista. Okay. So, gracias, Melissa. So, Carrie, her question is, obviously, people get anxious after the interview. How long usually does it take the hospital to give an answer after they have the interview? And there is somebody who asked the same question in the chat. I don't know if you saw it. And not only how long does it take for them to make a decision, and what happened if the decision doesn't go their way. Okay, so let's talk first about how long it takes them to tell you. So one of the hospitals that we work with, they will meet with me immediately after the interview. And if they're going to hire you, they want to call you back right then and tell you. So they will tell you within 5 minutes of your interview. Okay. That's one hospital. What about other hospitals? So I'll give the complete. The other hospital, what we ask the hospitals to do, we ask them to make a formal offer within 7 days of the interview. Okay, so they know that we want to know within 7 days. So sometimes they call me in 2 days, sometimes they call in 3 days, sometimes they call in 7 days, but almost always we get the offer within 7 days. And the minute they call me, man, I'm typing you a note saying, congratulations. And in reality, you get the offers much sooner than later. In reality, I get the offers much sooner than later. Usually it just takes a couple days. Now the formal offer letter with the salary, that might take another week, but they're going to let you know. Yeah, they're going to let you know that you did a great job and that they want to hire you. Okay. So, Melissa, y creo que es Laura la que me está preguntando por el chat. Lo más común y en muchas circunstancias los hospitales nos dan una respuesta casi que de inmediato. Con frecuencia al final de las entrevistas, Carrie, nuestro equipo se está nuevamente reuniendo con el hospital y en muchas circunstancias nos dan una respuesta en minutos de que haber acabado la entrevista. En algunas circunstancias, el grupo que está haciendo las entrevistas quieren reunirse y ellos se toman un par de días para tomar unas decisiones finales de los 10 candidatos que entrevistaron, los 5 candidatos. Y el requerimiento que nosotros les tenemos a los hospitales es una respuesta formal durante los siguientes 7 días de la entrevista para que ustedes tengan.
tener una respuesta verbal de que les están haciendo una oferta. Ocurre inmediatamente. Normalmente el hospital se toma una semana, 10 días en mandar la oferta formal por escrito, para que ustedes la reciban oficialmente por escrito, la puedan aceptar, la puedan firmar y de esa manera reciben la oferta de manera formal. Pero nosotros tenemos en general una respuesta del hospital en un tiempo mucho más corto que eso. ¿Ok? Lo que Debbie además te decía, Melissa, si lo entendiste, es que el minuto que ella se entera, ella inmediatamente te está escribiendo una nota o te está llamando para que tú sepas en general la muy buena noticia. Okay, thank you, Marilyn. Okay, thank you, Melissa, and I hope that answers Laura's question too. David, I do want to just let people know the reason that the hospital can let them know right away or very soon is because if we have a hospital that needs 5 nurses, I don't give them 10 nurses to interview. If we have 5 openings, I select the 5 nurses that have told me that, you know, if they need an ICU nurse, I only talk to the ICU nurses and say, this hospital has an opening. Are you interested in this? Does this suit you? Is this, you know, could you be happy here? Could you? And so they, you know, I give them 1 person for 1 job. Correct. And that's why they're not picking between 2 or 3 or 10 other people. Correcto. Carrie les recuerda que nosotros, cuando un hospital nos dice que estamos buscando 5 enfermeros o 10 enfermeros para un área en particular, nosotros hemos charlado con ustedes, obviamente con el hospital, y presentamos exactamente el mismo número. Presentamos 5 candidatos para las 5 posiciones. No les estamos mandando 50 candidatos para que escojan 5 de los 50. Así que si alguno de esos, obviamente ya hemos charlado, ya les hemos explicado tanto a ustedes como a ellos por qué esta es una buena opción. En ese momento los motivos son pocos, muy raros, para que ellos descalifiquen a un candidato. ¿Ok? Espero que eso les colabore un poco. Clara Inés, adelante. And Anaf, don't worry, Carrie has a bunch of questions for you, so be prepared. Thank you, David. Good evening, and thank you for your information. I have a question. Is additionally of interview, are there any abilities that I need to make? Not sure I'm clear on the question. Are you clear on the question, Carrie? No, do you mean preparation? No, yes, I understand that I need to prepare the interview. It's okay. But there are another abilities, specific psychology exams, or I don't know, that I need to present. Oh, I see. Ok, la pregunta, ¿sabes qué, Clarinés? Tú traduce. La pregunta de Clarinés está haciendo, en adición a la entrevista, ¿hay alguna otra calificación o algo que tenga que hacer? Como por ejemplo un examen psicológico o algo por el estilo que el hospital me requiera para hacer la oferta laboral. ¿Te entendimos la pregunta? Ok, thank you, Yes, Clara. thank you. So, okay, so no, when you do your interview, they are not going to test you on medication. They're not going to test you on psychological questions. They're going to try to ask you behavioral questions. Tell me about a time, or situational questions. Tell me about a time that you worked with a difficult patient. Now, if you say, yeah, I yelled at the patient, that's their psychological interview, right? So again, they just do that kind of interview. They don't have you take a test. They might ask you what kind of medication you give
to a patient, but they're not going to ask you to do a drug calculation. Ok. La respuesta que Kerry le está dando a Clara es, obviamente no hay unas pruebas de esas, no te van a pedir que hagas ningún cálculo de una medicación o que llenes algún formulario en particular, pero obviamente te van a hacer algunas preguntas personales a nivel laboral, y obviamente ellos indirectamente están midiendo alguna de las cosas que a ellos les interesan. Te van a preguntar algunas cosas en la situación, pero no vas a tener que presentar ningún examen ni nada por el estilo. ¿Ok? Clara. Okay, thank you. Thank you, Clara. Bye. Bye. Brenda, adelante. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Yo soy enfermera profesional en Colombia. Quería preguntarle frente al grupo familiar, porque mi esposo es instrumentador quirúrgico, ¿cuáles son mis condiciones migratorias para yo irme para Estados Unidos a trabajar frente al hospital? ¿El hospital me pide como enfermera o cuál es el proceso o el paso a seguir? Ok. Brenda, te voy a dar una respuesta corta, porque obviamente ese no es el tema de la charla de esta noche, y te voy a obviamente invitar a una de las reuniones informativas. La respuesta corta es, tú puedes traer contigo a tu núcleo familiar, cónyuge, casado, tiene que haber un acta matrimonial, y a tus hijos menores de 21 años. Brevemente, en general, si los hospitales, y en muchas circunstancias ese es el caso, una persona como un instrumentador, es posible que ellos quieran también extenderle una oferta laboral. Él, como viene cubierto por tu proceso, no tiene ningún problema de trabajo, él viene con su green card. Habiendo dicho eso, en Estados Unidos es magnífico ser bilingüe. Si él quiere poder recibir una oferta laboral de los hospitales, particularmente en las áreas de prestación de salud, dile que se prepare en su inglés, ¿ok? Lo demás, con mucho gusto, te lo contesto en más detalle en una de las reuniones informativas. ¿Ok? Muy bien, espero haberte contestado la pregunta. María Pilar nos pregunta, ¿do they hacen algún examen? Do hospitals make any medical exam or occupational exam? Yes. Yes. Siempre. Pero no, cuando llegas a los Estados Unidos, la pregunta es si los hospitales hacen algún examen ocupacional o médico. Claro. La oferta laboral no te están haciendo el examen en ese momento. Tú vas a tener en realidad dos exámenes médicos. Uno es el que hace la embajada para darte la visa. Tienes que pasar por un examen médico que hace la embajada de los Estados Unidos para darte la visa. Y el segundo es, como todos los empleados, todos tienen que tomar un examen médico, un examen ocupacional antes de empezar su trabajo. ¿Ok? Muy bien. Listo. Carrie, I anticipated enough that you're going to ask her a couple of questions, so let's put her on the hot seat, and that way we can finish there. Terrific. Hi, Anav. Hi, Carrie. So the good news is Anav has just interviewed for a position and she was hired for the position. And so she is going to be a real live case for us to find out, what did they ask her? Did I get any of it right, Anav? Yeah. You got a lot of it right, actually. Okay, so tell us what your interview was like. My interview was. Okay, give me 1 second. Let me translate. 1 second before you go. Oh, unless you want to do it right now. I was going to have Anav do the translation. Translation. Buenas, Anav acaba de entrevistarse con uno de los hospitales y acaba de recibir su oferta laboral de uno de los hospitales.
Entonces, una de las preguntas que le hacía Carrie es, Anafa, ahora que acabas de tener tu entrevista con uno de los hospitales, lo que les acabamos de contar a todos es exactamente lo que pasó contigo. Cuéntanos un poquito tu experiencia de tu entrevista. Ok. So Carrie summed it up Educate us. super well. You did a great job. A lot of what my interview looked like, I went in, the interview I had was 2 parts the same day. I met with HR and then I met with the nursing manager. Okay. So, Should I pause? para darles un poquito de contexto, obviamente, Inaf es una enfermera americana que acaba de terminar su carrera de enfermería en los Estados Unidos. Ella acaba de pasar por una entrevista. La entrevista ella tuvo 2 partes. La primera parte con el Departamento de Recursos Humanos. La segunda parte con los supervisores y los directores de la unidad. Okay, now if you can continue. And like Carrie said, it's a lot of, they want to hear what you do well. They want to ask you what your challenges are. Really the challenge is to talk yourself up even in these moments. Use the story, like Carrie said, to spin it in a positive way of, this was a challenge for me, but this is how I am a problem solver. This is how I am a great employee. Okay, so buena parte de las preguntas que le hicieron, obviamente, similares a como las explicaba Carrie, es preguntarle de cuáles son de los atributos que ella trae a la posición, qué situaciones ella las ha encontrado que han sido difíciles o complicadas para ella. Entonces, lo que ellos quieren oír es ella cómo piensa, cómo resuelve esas situaciones y cómo hizo para aprender de esos momentos. Or you can explain it better than I can do in Spanish. Another big thing that they asked me a lot about were what we in the United States would call soft skills. How you talk to people, how you handle challenging conversations with coworkers or a patient's family. They want to know that you're going to be respectful of people, of their beliefs, of their cultures, because in the United States, we have people that believe many, many different things that come from lots of different backgrounds, cultural, religious, to be able to treat everyone equally and with, or well, maybe not exactly equally, but certainly with respect and as addressing their individual needs. So they like to see a lot of that. Ok, muchas de las preguntas tienen que ver con lo que Ana describe como soft skills o It's like people skills. Sí, Sergio, consígueme la traducción de soft skills en español. Bueno, las capacidades que no son obviamente técnicas de la persona, las capacidades humanas o personales de la persona. Preguntas de aptitudes complejas. las actitudes complejas. Ok, las preguntas son cómo manejas conflictos eventualmente si tienes algún problema con un paciente, con un colega, con las familias. Quieren saber cómo manejan eso. El manejo es importante de que la persona es respetuosa, puede manejar la situación. En Estados Unidos mucha gente cree muchas cosas, hay muchas religiones, hay muchas personalidades, opiniones, que las personas puedan manejar las situaciones con profesionalismo, con buen entendimiento y con buen manejo de la situación. The other thing that like I got asked a lot and was prepped for before interviews from a lot of my professors and instructors, and Carrie mentioned it before, really come with a set of questions. They love to hear your questions. Some of the ones that I felt like went over well for me and also helped me as a candidate to learn more about the hospital
what the floor culture is like, what their onboarding process is like, how they respect different cultures and faiths among their population, what their population in the hospital generally looks like. And one that I really liked that taught me a lot about the hospital was how they support nurses when there's a challenging case or when a patient has died or passed away, how they will support you in those challenging moral situations. Anaf está repitiendo un poquito las ideas que Carrie les compartió. Obviamente, preguntas que ella quiso aprender era un poquito sobre cómo es la cultura, la atmósfera clínica en el hospital. En particular, ella quería saber cómo ayuda el hospital cuando hay situaciones complicadas o complejas, cómo ayuda el hospital o cómo soporta el hospital a los enfermeros en esas situaciones. Y obviamente todo lo relacionado a conocer un poco sobre la cultura, el tipo de pacientes que normalmente el hospital recibe y está manejando para tener un buen entendimiento de cómo funciona el hospital y la unidad en la que ella quería que la contratara. Anab, I have a question for you. So, you know, in my work, I feel like there are nurses in the United States for the hospitals to hire, but did you feel like they were looking for exceptional nurses, nurses that checked all the boxes? You know, that again, there's other nurses, they could hire somebody else besides you, but it sounds like they were looking for you to tell them why you're exceptional, you know, how you would contribute to their culture of having the best and the brightest nurses, you know, in their hospital. I think that's totally a fair assessment. I think everyone, it feels kind of like a match to me where they're looking for a reason to hire you. Why are you going to fit in with this unit? Why are you the right nurse for our unit here? And you're also interviewing them to a certain extent. Am I going to be the best fit for you? Are we going to be in a great partnership to care for patients? It has to be mutual, but you have to prove yourself as much as they have to prove themselves. So come with your stories ready and your best bragging face on. Well, it would be hard. It would be hard if you hadn't prepared ahead of time, wouldn't it? Yeah, you need to prepare ahead of time. Have stories in your back pocket. The question that they like to ask a lot is like, they like to ask what you're good at, but they also like to ask what your weak points are. Yeah. So knowing how to take the same way that like talk about a challenging story. These are the areas where I struggle, but these are the ways that I like compensate. Yes, thank you. Yeah, that I can better myself. Okay. Yes. Okay, wait, you need to stop for a second so I can translate. La pregunta que Carrie le hacía a Nav es, obviamente, los hospitales tienen obviamente necesidades de enfermeros y tienen las oportunidades, pero ellos también siempre están buscando personas que sean el mejor complemento o el mejor, la mejor unión para ellos. Ellos están buscando los mejores candidatos, los mejores enfermeros que les correspondan a ellos. Obviamente, la situación es, tanto el hospital está buscando un enfermero que sea la mejor persona para trabajar con ellos, como tú también estás buscando un hospital que sea el mejor complemento para ti. Las preguntas, obviamente, Ana dice que obviamente las preguntas están relacionadas en tratar de entenderse de que yo soy, uno trata de mostrar que uno es el mejor candidato que ellos están buscando, pero al mismo tiempo uno quiere tener un nivel de seguridad de que se está presentando a una institución que uno también considera
es un buen complemento, una buena unión con nosotros. Okay, so I hope I didn't mess up too much the No, you did. translation. You did And great. now, what other tips do you have for people that are going into interview? Do something, go in calm, do whatever you need to get yourself in the right headspace. Get there early, make sure that everything is ready. I know it's on Zoom, but make sure your computer is working. Just do one last check. Yeah. Something that I really liked doing was looking at the hospital's mission statement beforehand and learning a little bit about the hospital and coming prepared to ask questions about it or to talk about it. Knowing where you're going, I think looks really good. Mm-hmm. And yeah, I think just kind of do your best to let yourself be prepared, but also be relaxed. Let yourself shine through. Mm-hmm. So, Anaf está comentando obviamente que es importante, obviamente, prepararse para la entrevista, conocer un poco la institución. Ella, por ejemplo, se tomó un tiempo para leer un poco sobre la misión y la visión del hospital para estar preparada en qué se conoce el hospital. Venga relajado, llegó obviamente bastante temprano a su reunión para que no hubiera ningún problema. Obviamente las reuniones de ustedes son virtuales. Siempre hagan un segundo chequeo de que todo esté en orden antes de comenzar la reunión y tratar de estar mentalmente con tranquilidad y preparados para la presentación, para la entrevista. You know, Anav, the mission, I think, is a part that I forgot to mention. The mission and vision statement for the hospital. We always copy that off at the hospital's website and send that to the candidates so that they can really be aware. And sometimes those questions come up. They'll say, you know, how do you resonate with our mission? And boy, that if you hadn't looked at it ahead of time, that would be kind of tricky. Mm-hmm. Mm-hmm. And yeah, so it's good idea. Yeah, and if it's read it. I know you guys practice beforehand. I would recommend reading it before your meeting. And if you have questions about it, yeah, ask. Don't go in blind, because we talked about it in my interview like for a while. So yeah, you know, it was a big reason why I said yes to this hospital. To me, it felt very aligned. Nice. Okay. Obviamente a Carrie les recuerda que nosotros siempre les mandamos la misión y la visión del hospital de antemano para que tengan una oportunidad de leerlas de antemano. Es bueno que obviamente la entiendan un poquito porque eso es parte del proceso de preparación para las entrevistas y obviamente para pues que ustedes tengan un buen entendimiento de lo que la institución ofrece y cómo la institución la conducen y se maneja. And finally, Anav, I had one last thing. I always recommend that people, if you're really prepared, you really can go in and have an honest conversation of give and take so that you're not, you know, that you're not feeling like, am I good enough? You know, that if you're prepared, you can go in and you can have an honest conversation. So they really get to see who you are because they're really going to like you, right? Yes, 100%. Yeah. 100%. Carrie le recuerda y comentaba con Anaf de que siempre es importante tener una conversación franca y honesta con las personas para que lo conozcan a uno y lo importante es que ellos les gusten a uno como persona también. Eso es una de las partes más importantes o más fundamentales que se está vendiendo durante la entrevista. I want to steal 30 seconds of Anaf. Do you want to say something how worried you were that you were looking for a neonate position and they will not offer you the position because you don't have the experience? Yeah, so a little bit about my background. Let me translate. Translate first. Enough, ella
su pasión es para irse a la parte de pediatría, en particular la parte de neonatología. Obviamente, siendo una enfermera nueva, las oportunidades de que lo reciben a uno sin experiencia de entrada a áreas avanzadas, a hospitales que dan nivel 3 y 4 en el área de neonatología son bastante pequeñas. Entonces, obviamente, ella quería hacer una muy buena impresión para que la recibieran a trabajar exactamente en el área que ella quería trabajar. Entonces, le estoy preguntando que comente qué fue lo que hizo para convencer al hospital de que ella era la candidata para que la recibieran a trabajar en el área de neonatología. David, oh, go ahead. You go ahead, Gary. Well, I think this is a perfect example of having the soft skills, so the right social skills, the right positive attitude, the communication skills that really your presentation, Anav, even without the clinical skill set, they said, we don't care. We can teach you what you need to know, but you're the person, the human that we want working in our teams, with our families, in our hospital. So you did exactly, you just have proved what can happen if you go in and if you can present yourself beautifully. Okay. So congratulations. Thank you. Thank you. So- I think, yeah, Carrie summed it up pretty well where, I'm sorry, I really played up my soft skills for this interview. My background is as a teacher. I taught for many years before I became a nurse. And so while I don't have a lot of clinical experience with neonates, I talked a lot about the experiences that I did have with children Yeah. and working with children and working with families. Working in the neonatal unit, you're dealing not just with the babies, they're not just your patients are also their parents. So, and their loved ones. So you have to show that you have those skills, because no nurse when they're brand new comes like fully super great, super prepared. But they want to know that you bring something to the table. So I really prepared those stories and really pushed that I had those skills. They didn't have to train me how to talk to parents. They didn't have to train me how to care for an infant. I already knew how to change a diaper. I already knew how to make a bottle. I came with some of those pre-learned skills. If you are going to a different kind of a unit, think about what kind of skills they're going to want you to have besides necessarily clinical skills. Yeah. Are they going to want to know how you talk to parents, loved ones? Are they going to want to know how you deal with sensitive topics? All of those things are, how do you communicate with your team? If the unit is really close knit, are you really good at communication? Sell those skills. Yeah. Okay, you need to give me a break because Good Sorry. point. remember that. Excellent point. Sorry. Excellent points. The highlights were sell the soft skills, prepare your stories in advance. Okay. Ana dio una explicación bastante larga. Espero que muchos la hayan logrado entender en inglés. Voy a tratar de traducir la mayor cantidad posible. Obviamente, ellos saben que cuando están contratando a una enfermera recién graduada, una persona obviamente no tiene el mismo nivel clínico que una persona que tiene una alta experiencia. Entonces ella lo que hizo fue recalcar y demostrar su competencia con esos soft skills que hemos hablado, que ella obviamente es una profesora, ella es profesora por muchos años trabajando con niños, demostró que ella sabe manejar familias, que ella maneja niños, demostró todas las partes que son importantes del trabajo, además de la parte clínica, para demostrar de por qué ella era una buena candidata para la profesión, ¿ok? Particularmente para un área como el área de neonatología, obviamente, donde usted no solamente está trabajando
obviamente con el bebé como paciente, sino como con la familia que se vuelve parte fundamental de la asistencia de la salud a la persona que se le está dando. Okay, I think we covered a lot of space. I think we're at a good time. Thank you, Carrie. Thank you, enough. Thank you, everyone. Muchas gracias a Carrie, gracias a Inaf. Espero que les hayamos dado una buena idea de cómo es el proceso de entrevistas en los hospitales en los Estados Unidos. Obviamente, cuando ya estén listos para sus entrevistas, nuestro equipo los va a preparar y obviamente vamos a dejar esto queda grabado en nuestro canal de YouTube para aquellos que los quieran volver a oír o volver a ver. Thank you guys. Yeah, thanks enough. Okay. Thanks for Thank you guys sharing. for having me. Muchas gracias a todos y no se les olvide que todos los miércoles en este horario tenemos los seminarios. Les estamos avisando el seminario de la próxima semana en nuestros canales para que estén todos pendientes. Muchas gracias a todos por haber venido. Thank you everyone. Thank you for coming. Thank you, Naf. Thanks for coming, everybody. Okay, thank Thanks you very much. enough. Everybody, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thanks. Good night. Good night. Bye. Have a good night. You too. Thanks.